noticias internacionales en Tecla Noticias. Iniciamos, amigos, revisando temas en el ámbito mundial cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos y Álvaro Uribe irá a juicio por presunta participación en grupos paramilitares. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, deberá responder ante la justicia de su país por una presunta manipulación de testigos en una investigación sobre su supuesta participación en grupos paramilitares. Así lo informó la Fiscalía del país vecino este 9 de abril. Según la información de la Fiscalía colombiana, Uribe, presidente entre el 2002 y 2010, será llamado a juicio como parte de este proceso. A partir de la evidencia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, así indicó el ente acusador a través de un comunicado. Por ahora no se ha precisado cuándo iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un expresidente en la era del actual mandatario Gustavo Petro. El caso de Uribe se remonta al 2012, cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo. En esa época, Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir la investigación contra el congresista y en cambio le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. Según fuentes de la policía, a partir de las evidencias físicas y elementos se llegó a la conclusión de que había motivos para acusar a Álvaro Uribe. Además, la Fiscalía añade que una vez se cumpla este proceso de reparto judicial, se realizará la audiencia de formulación de la acusación en la fecha y hora que fije la judicatura. Al asumir el caso, el fiscal Villarreal tenía 90 días para radicar la acusación contra Uribe, plazo que se cumplirá el próximo 15 de abril. 7 de la mañana con 7 minutos. Álvaro Uribe irá a juicio por presunta participación en grupos paramilitares. En la nota internacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos y Canadá de expresar una postura ambigua tras el asalto del gobierno de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura, hasta ahora ha sido muy indefinida también, y declaró el mandatario en su conferencia matutina. El gobernante mexicano cuestionó que, a diferencia de otros mandatarios, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá no se han expresado de forma personal tras la irrupción de las fuerzas de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, había reportado el lunes que desde el allanamiento México ha recibido el apoyo de 29 países, de los que 20 son de América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, además de 8 organismos internacionales. Pero ahora, López Obrador criticó que se llegó al extremo en el caso de Canadá de decir que fue una presunta violación al derecho internacional o una aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos, opinó. En tanto, señaló que en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a la embajada y en cambio hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces pensamos
que quieren mantener relaciones, igual que las que quieren con nosotros, de amistad con Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo, subrayó. Horas antes aseveró que el gobierno de Ecuador sintió el respaldo de otros gobiernos o de potencias para allanar la Embajada de México y llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba resguardado desde diciembre para protegerse de un proceso penal de corrupción. López Obrador, quien rompió el viernes relaciones con Ecuador, llamó a Biden a pronunciarse abiertamente, aunque aclaró que si no lo hacen no hay problema y van a continuar las relaciones. Andrés Manuel López Obrador critica a John Biden por su posición ambigua ante incursión ecuatoriana en Embajada de México. Así nos informa el portal de Coavisa. La Tecla. Seguimos informando. México y Perú mantienen nuevas tensiones por exigencia de visas. La relación entre Perú y México entró en un periodo de nuevas tensiones tras la decisión de este último país de imponer el requisito de visa para los ciudadanos peruanos. Esta medida entrará en vigor el 20 de abril de este año 2024. Además, es de carácter temporal y cada determinado tiempo será analizada y evaluada por parte del gobierno mexicano. Así declaró a periodistas el jefe de asuntos políticos de la Embajada de México en Perú, Adolfo Cepeda, este 8 de abril. El funcionario agregó que en función de que se pueda regularizar este fenómeno migratorio irregular que enfrenta a su país y en diálogo abierto y directo con las autoridades peruanas, en conjunto, generando acciones de cooperación que permitan disminuir estos números, entonces la medida eventualmente se eliminará. Cepeda remarcó que esta decisión anunciada el pasado viernes por su país y que entrará en vigencia este 20 de abril obedece a una situación de un fenómeno de migración irregular que se ha presentado. Es una medida que el gobierno mexicano se ve en la necesidad de implementar en el ánimo de poder fomentar, promover una migración más regular y ante un evidente incremento de nacionalidades de Perú que estaban llegando a México con el objetivo de poder transitar por el país y llegar a un destino en países del norte. El representante mexicano añadió que esta decisión no obedece a otra razón más que a una evidentemente de carácter humanitaria. Solo estarán libres de cumplir con este requisito los peruanos que tengan visa vigente o residencia permanente en los Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda del Norte, Japón o los países europeos del espacio. Tras conocerse esta decisión por parte de las autoridades mexicanas, el gobierno de Perú anunció el sábado pasado que también impondrá el visado para los ciudadanos de México en aplicación del principio de reciprocidad. Este lunes, el canciller peruano Javier González afirmó que no descarta que la imposición de estas visas a los peruanos para ingresar a México responda a las tensiones diplomáticas entre ambas naciones. 7 de la mañana con 13 minutos, señores. México, una vez más, ahora con Perú, mantienen nuevas tensiones por exigencia de visas. Es la nota internacional que el día de hoy nos cuenta el portal de diario Primicias. Tecla Noticias. Y seguimos analizando la crisis diplomática entre Ecuador y México, pues fue analizada este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hablamos de la OEA, que la semana pasada había convocado a 2 reuniones de emergencia para abordar la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la concesión del asilo político al ex funcionario. La reunión inició alrededor de las 14 horas. El primero en intervenir fue el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos. Él expuso las razones por las que el gobierno de Daniel Noboa dispuso ingresar a la sede diplomática. Entre esas, que la concesión del asilo a Glass fue un acto que vulnera la Convención sobre el Asilo Diplomático y la Convención del Asilo Político. Dávalos reiteró que existía el riesgo de que el ex vicepresidente, requerido por la justicia ecuatoriana, escape del país.
En ese sentido, subrayó, es evidente que el asilo concedido a Jorge Glass puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Esperábamos que México dispusiera la salida de Glass, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien, de ninguna manera, se puede considerar un perseguido político, agregó el funcionario ecuatoriano. Luego fue el turno de los delegados de Antigua y de Barbuda, Argentina, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Perú, España, el Vaticano, Panamá, Guatemala y Brasil. Todos condenaron la irrupción en la embajada, pero hicieron un llamado al diálogo entre Ecuador y México. El delegado de Brasil, por ejemplo, indicó que la incursión en la sede diplomática merece el enérgico repudio de los países de la región, y el representante de Honduras, de su lado, criticó que la mayor parte del tiempo de la intervención de Dávalos fue para intentar convencer de que Glass es un delincuente común. Ecuador se defiende de la OEA, donde 13 países reiteraron su rechazo a la irrupción en la Embajada de México. Así nos informa el portal de diario El Correo, y con esta información le damos paso a nuestro compañero Gustavo Cisneros, quien tiene más noticias internacionales. México pide a la CELAC endosar la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, pidió a los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños avalar la demanda contra Ecuador que presentará ante la Corte Internacional de Justicia tras el allanamiento a su embajada en Quito. Petro aboga en reunión con Maduro por la paz política en Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro abogó por la paz política en Venezuela tras una reunión en Caracas con su homólogo Nicolás Maduro, una semana después de calificar de golpe antidemocrático la inhabilitación de la principal rival del líder socialista. Honduras extradita a Estados Unidos a un cabecilla de la Mara Salvatrucha. Honduras extraditó a Estados Unidos a un cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, acusado de narcotráfico, con el que suman 43 los hondureños entregados a la justicia de ese país, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. La tecla te suena y te pega. Seguimos con Tecla Noticias. Noticias